¿Sabías que Santa Teresa de Jesús afirmó haber visto, con sus propios ojos espirituales, lo que experimenta un alma del purgatorio cuando su familia pronuncia su nombre en oración? No se trata de una metáfora piadosa, ni de una visión simbólica. Fue una experiencia real, tan profunda y dolorosa, que la santa no pudo dormir durante varias noches después de vivirla. Hoy, querido oyente, vas a adentrarte conmigo en esa misma revelación. Vas a descubrir lo que un alma siente cuando tú oras, y también cuando tú callas. Todo comenzó, según los escritos menos conocidos de la santa, una madrugada fría en el convento de San José de Ávila. Era el año 1573. Teresa estaba en oración, arrodillada sobre el suelo de piedra que tantas veces había mojado con lágrimas. La vela que estaba frente a ella parpadeaba como si un soplo invisible jugara con su llama. La santa, agotada por varias noches sin descanso, intentaba concentrarse en la presencia de Dios, pero su alma era arrastrada una y otra vez hacia el recuerdo de ciertos difuntos que habían muerto sin confesión, sin sacramentos, sin despedidas. Fue entonces cuando sintió el primer estremecimiento. Un aire frío recorrió la celda. No era viento natural, porque la ventana estaba cerrada con tablillas gruesas. Era otra cosa, algo que le envolvió como una mano helada que toca la nuca sin que uno pueda verla. Teresa abrió los ojos. La vela se apagó. La celda quedó en silencio absoluto, un silencio tan profundo que la santa escribió después que podía escuchar el temblor de su propio espíritu. Entonces ocurrió. Ella misma lo describe así. Vi ante mí una figura no corpórea, sino hecha de luz apagada. Era un alma, envuelta en un resplandor débil, como el de un carbón que ya no arde, pero que aún está vivo. La santa quiso hablar, pero no pudo. Su voz se ahogó en la garganta. Durante unos segundos que parecieron siglos, solo pudo contemplar aquel rostro, un rostro humano, con rasgos suaves, pero marcado por una tristeza tan profunda que no parecía pertenecer a este mundo. Y entonces, Teresa recibió la primera revelación. Cuando la familia de un difunto ora por su alma, dijo una voz interior que no provenía del alma misma, sino de un lugar más alto, esta luz se aviva. Cuando la familia deja de orar, la luz se apaga. El alma no habló con palabras. Habló con un sentir, una impresión que perforó el corazón de la santa. Teresa escribió que ese sentir era, como escuchar un grito sin sonido, un clamor que solo el alma percibe. En ese instante, la santa comprendió algo devastador. El alma del purgatorio siente cada oración de la familia. Cada una. Y también siente cuando ya no la nombran. Teresa quiso acercarse más, pero el alma emitió un resplandor tenue, como si el gesto de la santa le causara un alivio que ella misma no sabía cómo expresar. Teresa, temblando, preguntó mentalmente: ¿Quién eres? No hubo respuesta verbal. Pero entonces vio, como si se encendiera un cuadro en la oscuridad, la imagen de una anciana rezando un rosario con manos temblorosas, y a su lado, 3 niños pequeños que repetían las palabras distraídamente. La escena se desvaneció, y la luz del alma palpitó con fuerza. Fue ahí cuando Teresa comprendió. Esta alma está siendo sostenida por las oraciones de los suyos. Pero lo que vino después fue aún más inquietante. La luz del alma descendió de golpe, como si fuera arrastrada hacia abajo por una cadena invisible. Teresa sintió un frío dentro del pecho, un dolor extraño, una especie de vacío. Entonces volvió a ver otra escena. Un hombre joven comiendo en una mesa rodeado de familiares. Pero nadie mencionaba al difunto. Nadie rezaba por él. Nadie pronunciaba su nombre. Y la santa entendió. Así se siente cuando la familia deja de orar. Como un silencio que duele, escribió. Una ausencia que no es olvido humano, sino abandono espiritual. La santa cayó al suelo, incapaz de sostenerse. El alma seguía allí, brillando apenas. Era como una lámpara que aún conserva una chispa en el fondo, a punto de apagarse, pero que se resiste a morir. Teresa, entre lágrimas, preguntó en su interior: Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué sienten ellas verdaderamente cuando oramos? Y la respuesta vino como un susurro que perforó el silencio de la celda. Lo sienten como un abrazo. Como un bálsamo. Como una brizna de esperanza. Las oraciones de la familia las elevan hacia la luz. Los silencios de la familia las sumergen en la sombra. La santa casi no podía respirar. Tenía la sensación de que estaba tocando un misterio que ningún mortal debería ver sin preparación. Aún así, la visión continuó. El alma se acercó,
o tal vez fue Teresa quien sintió que su espíritu era atraído hacia aquella presencia. Y en ese instante, la santa percibió el primer sentimiento claro del alma del purgatorio. Una mezcla indescriptible de dolor y esperanza. No era el dolor del infierno, no era desesperación. Era un dolor limpio, purificador, pero inmensamente intenso. Y al mismo tiempo, una esperanza ardiente, una certeza absoluta de que Dios la esperaba. Si tan solo pudiera avanzar un poco más. Y ese avance, comprendió Teresa, muchas veces depende de una sola cosa. La oración de su familia. Un Padre Nuestro, dicho con amor. Un Dios te salve María, pronunciado con fe. Una misa ofrecida en silencio. Un pensamiento elevado al cielo durante la noche. Todo eso, todo, lo siente el alma como una llama que rompe la oscuridad. Y entonces, por primera vez, el alma brilló con un fulgor suave, y Teresa lo sintió dentro de sí como si una lágrima de fuego descendiera por su propio espíritu. Era alivio. Era consuelo. Era amor en su forma más pura. El alma se inclinó ligeramente, como si agradeciera la presencia de la santa. Y después, lentamente, se desvaneció, no hacia arriba, sino hacia un lugar misterioso que Teresa no podía describir, pero del que emanaba un leve resplandor. Cuando la visión terminó, la santa cayó sobre su mesa y lloró durante casi una hora entera. No de miedo, sino de comprensión. Porque en un solo instante, había visto lo que millones de cristianos olvidan cada día. Que las almas del purgatorio no están lejos. Nos sienten. Nos escuchan. Nos necesitan. Y sobre todo, cada oración pronunciada por la familia es un acto de amor que llega al alma con fuerza irresistible. Después de esta primera visión, Santa Teresa escribiría: desde aquel día supe que ninguna oración por los difuntos cae en saco roto. Cada una es como una escalera que construimos para ellos hacia el cielo. Y tú, que estás escuchando estas palabras ahora mismo, estás a punto de descubrir capítulo tras capítulo, revelación tras revelación, todo lo que Santa Teresa comprendió sobre la experiencia real del alma cuando su familia ora por ella. Lo que has escuchado en este capítulo es solo el umbral. Lo que viene después te hará mirar la muerte, el purgatorio y tus propias oraciones de una forma que jamás olvidarás. Santa Teresa no pudo dormir durante la noche siguiente a aquella primera visión. Cada vez que cerraba los ojos, veía nuevamente ese rostro silencioso, esa luz débil que se avivaba apenas con una oración y se apagaba cuando la familia olvidaba al difunto. Pero lo que más la inquietaba era una pregunta que le ardía en lo profundo del alma. ¿Qué siente realmente un alma cuando alguien de su familia pronuncia su nombre ante Dios? La respuesta llegaría de una forma tan sobrecogedora, tan íntima y tan profundamente humana, que la santa escribiría más tarde. Nada hiere más a un alma que ser olvidada. Y nada la sana más que ser recordada ante Dios. 3 días después de la primera visión, mientras Teresa rezaba el rosario en la capilla del convento, ocurrió algo que ninguna de las hermanas presentes percibió. Solo ella sintió el cambio en el aire. Una presencia se acercaba. Una presencia que no producía miedo, sino una tristeza tan pura que la santa sintió un nudo en la garganta sin entender por qué. La sala estaba iluminada solo por las pequeñas velas junto al altar. Teresa estaba arrodillada, con los dedos entrelazados en las cuentas del rosario, cuando repentinamente escuchó, no con los oídos, sino con el alma, un suspiro profundo, tan suave que cualquiera habría pensado que era fruto del cansancio. Pero la santa sabía que aquello venía de otro mundo. Le temblaron las manos. Las cuentas se deslizaron entre sus dedos. Y entonces, la visión comenzó. Frente al altar apareció una figura envuelta en una luz tenue, no brillante, sino como el resplandor del amanecer cuando aún no ha vencido a la noche. Teresa reconoció al instante esa presencia. Era otra alma del purgatorio. Pero esta vez, el alma no se mostró en silencio. Esta vez, emitió un sonido. Un llanto que no era físico, sino espiritual, un gemido que la santa describió como la tristeza de 1000 ausencias. Teresa sintió ese llanto dentro de sí misma, como si fuera su propio corazón el que estuviera llorando. La santa cayó sobre los talones, incapaz de sostenerse. Y en ese instante, entendió algo que transformaría para siempre la manera en que el mundo ora por los difuntos. El alma llora cuando su familia la nombra ante Dios. Llora no de dolor, sino de alivio. Ese llanto es la primera caricia, el primer abrazo que recibe desde la tierra después de su muerte. Es el signo de que no está sola. De que alguien todavía la ama.
de que aún existe un hilo que la une a quienes caminaban a su lado en vida. La visión se intensificó. El alma, todavía cubierta por una luz temblorosa, extendió sus manos, o lo que parecía ser la forma espiritual de unas manos, hacia la santa. Y entonces Teresa vio algo extraordinario. Cada vez que el alma pronunciaba su propio nombre en silencio, la luz alrededor de ella vibraba con un dolor inmenso. Pero cada vez que recordaba el nombre pronunciado por un familiar en oración, la luz se elevaba como una llama nueva. Fue entonces cuando la voz interior habló nuevamente. El alma siente cada oración de su familia como un rayo de luz que atraviesa la oscuridad. Y cuando oye su nombre pronunciado con amor, esa luz se convierte en consuelo. Teresa vio lo que ese consuelo significaba realmente. Vio a un hombre viejo, sentado frente al fuego en su casa, rezando. Señor, recibe a mi esposa. No la olvides. No permitas que esté sola. Y el alma, esa misma alma que lloraba ante la presencia de la santa, se iluminó con una fuerza tan intensa que Teresa sintió calor en el rostro, aun estando en medio del aire helado del convento. La santa entonces comprendió. El alma escucha. El alma reconoce. El alma siente cada palabra pronunciada por quienes ama. Pero lo que vino después fue aún más profundo y más desgarrador. La visión cambió. Teresa vio ahora a una familia reunida alrededor de una mesa. Conversaban, comían, reían. Pero ningún corazón se elevaba hacia el cielo. Nadie rezaba por la difunta. El nombre de la mujer jamás era pronunciado. Y en ese silencio, el alma cayó. La luz se debilitó. Teresa sintió un frío tan profundo que se llevó las manos al pecho. Era el frío del olvido. El frío de la soledad eterna. El alma lloró nuevamente, pero esta vez, su llanto no traía consuelo. Traía un dolor tan agudo que la santa escribió después. Jamás he sentido una pena semejante. Era como si el alma fuera arrancada de la memoria de quienes más había amado. Fue entonces cuando la voz interior declaró: las almas del purgatorio son heridas por el silencio de su familia. Y sanadas por cada oración. Cada nombre pronunciado es como un hilo que las eleva hacia la luz. Teresa volvió a la realidad súbitamente. Estaba empapada en lágrimas. Las hermanas la miraban sin comprender qué había pasado. Pero ella no podía hablar. Solo podía apretar el rosario contra su pecho, como quien sostiene un secreto demasiado grande para ser revelado en un instante. Esa noche, en su diario espiritual, escribió una frase que pocos conocen, una frase que resume esta revelación con precisión desgarradora. El alma llora cuando la familia la recuerda. Y muere un poco cuando nadie pronuncia su nombre ante Dios. Lo que viste en este capítulo es apenas el comienzo. En los próximos capítulos te mostraré lo que Santa Teresa descubrió después. Cómo siente el alma cada tipo de oración, las misas, el rosario, las lágrimas, los silencios, y hasta el más pequeño pensamiento. Te advierto. Lo que viene te hará mirar la oración por los difuntos como un acto de amor más poderoso de lo que jamás imaginaste. Después de la revelación del llanto del alma, Santa Teresa creyó haber llegado al límite de lo que un corazón humano podía soportar. Pero Dios aún tenía algo más que mostrarle. El misterio más poderoso, más luminoso y más profundamente transformador relacionado con la oración por los difuntos. Un misterio que la santa llamó el terremoto del purgatorio. Porque, según ella, nada, absolutamente nada, mueve tanto a un alma en purificación como una misa ofrecida por un familiar. Todo comenzó en la madrugada del 11 de noviembre de 1573. Teresa había pasado la noche entera escribiendo cartas y organizando asuntos del convento, cuando de repente sintió una urgencia interior, una llamada suave pero firme. Ve a la capilla. La santa tomó su manto, caminó por el pasillo oscuro, y al abrir la puerta de la capilla sintió un calor que contrastaba con el frío de la noche. No provenía de ninguna vela, todas estaban apagadas, sino del altar mismo. Y entonces, una presencia. Un estremecimiento de aire. Un silencio que parecía respirar. Una luz que no iluminaba físicamente, pero hacía vibrar el alma. Allí, junto al altar, apareció un alma envuelta en un resplandor extraño. No era la luz débil de las almas que había visto antes, sino una luz fluctuante, como si algo en su interior estuviera a punto de estallar. Teresa cayó de rodillas instantáneamente. El alma no hablaba. Pero la santa sintió en su espíritu una mezcla indescriptible de dolor insoportable y esperanza exultante,
como si estuviera presenciando una batalla silenciosa. Y fue entonces cuando ocurrió. El alma se estremeció, como si un rayo invisible la atravesara. La luz a su alrededor comenzó a brillar con fuerza creciente. Y Teresa, incapaz de comprender lo que veía, escuchó una voz interior que dijo: «Alguien está ofreciendo una misa por ella». La santa sintió que su corazón se aceleraba. Nunca había visto algo semejante. La luz se expandía alrededor del alma como círculos en el agua. Cada expansión era como una explosión silenciosa que hacía temblar el aire. Teresa, temblando, preguntó mentalmente: «Señor, ¿qué está pasando con ella?». Y la respuesta llegó como un trueno suave. Así siente un alma cuando un familiar ofrece una misa por su descanso. La santa vio, entonces, una escena en visión. Un hombre anciano, en un pueblo cercano, caminando lentamente hacia la iglesia con un sobre en la mano. Se lo entregaba al sacerdote con humildad. Una donación pequeña, casi insignificante. Y decía: «Padre, por el alma de mi esposa». Nada más. Ni lágrimas. Ni discursos. Solo fe. Y en ese exacto instante, en el purgatorio, todo había comenzado a cambiar para ella. El alma lloraba, pero esta vez era un llanto de liberación. Teresa sintió, como una ola de fuego interior, la fuerza de la Eucaristía atravesando la barrera entre el cielo y el purgatorio. La santa describió después. Era como si los ángeles descendieran y rompieran las cadenas que la sujetaban. La luz alrededor del alma se volvió tan intensa que Teresa tuvo que cubrirse el rostro con las manos. Era la primera vez que veía la gracia eucarística actuando directamente sobre un alma purgante. Entonces la voz volvió a hablar. La misa es la medicina de fuego. Cada misa ofrecida por un familiar es una visita de Cristo al alma. Y Cristo nunca llega sin liberar. El alma se elevó un poco, apenas unos centímetros. Pero ese movimiento fue tan poderoso que la santa sintió el impacto en su propio pecho. Era como si la capilla entera hubiera vibrado. Teresa, tan conmovida que apenas podía respirar, preguntó en silencio: «¿Qué siente ella en este momento?». La respuesta fue una revelación que la santa nunca olvidó. Siente que la aman. Siente que la recuerdan. Siente que su familia no la abandonó. Siente que Cristo ha entrado en su purificación con la fuerza de su sacrificio. En ese instante, el alma extendió las manos hacia arriba. La luz que la rodeaba se convirtió en un resplandor casi celestial, aunque aún no puro. Y Teresa comprendió entonces. Una sola misa puede liberar más al alma que 1000 oraciones aisladas. No porque las oraciones no tengan valor, las tienen, y mucho, sino porque en la misa es Cristo mismo quien actúa. La santa vio ahora otra escena. Un joven, arrodillado en silencio en la iglesia, sin dinero para pagar una intención, decía en su corazón: «Señor, te ofrezco esta misa por mi padre». Y aunque nadie más lo sabía, en el purgatorio su padre recibía una luz que elevaba su alma como un viento irresistible. Teresa sintió esa elevación. Sintió la alegría del alma. Sintió su liberación parcial, su avance, su gratitud incendiarse como una llama viva. Y entonces escuchó: «Cada misa ofrecida por amor es como abrir una puerta en el purgatorio. A algunos les abre un resquicio. A otros les abre un camino. Y a otros, les abre la salida». El alma junto al altar ya no temblaba de dolor. Ahora vibraba de esperanza. La luz del purgatorio, que antes era tenue, se había vuelto brillante, estable, casi jubilosa. Y antes de desvanecerse, el alma inclinó la cabeza. Un gesto de agradecimiento hacia aquel familiar que había pensado en ella. Y un gesto hacia la misma Teresa, que había sido testigo del prodigio. La visión terminó. La capilla quedó en silencio. Teresa estaba arrodillada, inmóvil, con lágrimas corriendo por su rostro. Esa misma noche, escribió una frase que los místicos consideran una de sus revelaciones más profundas. Cuando una familia ofrece una misa por su difunto, el alma se siente amada con el amor más perfecto que existe después de la muerte. Y añadió: «No hay caridad mayor que esta». En el próximo capítulo descubrirás algo aún más estremecedor. Cómo reacciona el alma cuando uno de sus familiares llora por ella. Porque sí. Las lágrimas también llegan al purgatorio. Pero no de la manera que imaginas. Santa Teresa creía haber comprendido ya lo esencial:
la oración eleva, la misa libera, el nombre pronunciado consuela. Pero faltaba algo. Algo que todos los seres humanos hacemos frente a la pérdida. Algo natural, humano, inevitable. Llorar. ¿Pero qué ocurre con un alma cuando llora su familia? ¿Las lágrimas ayudan? ¿Dañan? ¿Acarician? ¿O hieren? La respuesta que recibió Teresa fue tan profunda, tan delicada y tan inesperada, que la santa escribió: las lágrimas tienen doble filo. Son consuelo, y son peso. La revelación llegó durante una tarde lluviosa, mientras la santa meditaba en su celda. El ritmo de la lluvia golpeando los tejados del convento la sumía en una paz extraña, casi melancólica. De pronto, sintió una presencia suave, distinta a todas las anteriores. No era un alma que sufría intensamente, ni una que clamaba por oración. Era una presencia leve, como un susurro en el viento, como un perfume débil que apenas se percibe. La luz en la habitación se volvió opaca. Teresa sintió que el aire se cargaba de una tristeza dulce, una tristeza que no lastimaba, sino que envolvía. Y entonces, vio aparecer ante ella a un alma cuyo resplandor era tenue pero armonioso, como si estuviera en un estado de purificación relativamente avanzado. El alma no transmitía gritos ni agonía. Transmitía nostalgia. Una nostalgia tan pura que la santa sintió que se le apretaba el pecho. Teresa preguntó mentalmente: ¿por qué vienes tan triste, si no sufres con la severidad de otros? La respuesta llegó no con palabras, sino como una oleada de emociones. Un peso dulce, un eco de llanto humano, un hilo que tiraba desde la tierra. Y entonces, la voz interior habló. Esta alma siente las lágrimas de su familia. Teresa se estremeció. Había imaginado que las lágrimas serían consuelo. Pero no era tan simple. El alma se acercó un poco y Teresa comprendió, como un rayo de luz súbita, que en el purgatorio las lágrimas tienen dos efectos completamente opuestos. Primer efecto, la lágrima que consuela. De pronto, la santa vio en visión a una mujer sola en su habitación, sosteniendo una foto de su marido fallecido. Ella lloraba en silencio, no con desesperación, sino con amor. Sus lágrimas eran suaves, sinceras, llenas de cariño y de fe. Mientras caían sobre sus manos, sus labios murmuraban: Señor, recibe su alma, y cuídalo por mí. En el purgatorio, el alma del esposo brilló. Una luz dorada, pequeña, pero intensa. Y la voz interior explicó: las lágrimas que nacen del amor y la fe son como bálsamo. No atan. No pesan. Son caricia. Son alivio. Son recuerdo que eleva. Teresa vio cómo esa lágrima subía espiritualmente como una gota luminosa, tocaba el alma del esposo, y ésta reaccionaba como si hubiera recibido un abrazo directo desde la tierra. Entonces entendió. Las lágrimas que se derraman en Dios se convierten en consuelo para el alma. Pero entonces la visión cambió. La luz se apagó de golpe. El ambiente se volvió pesado. El alma de la santa sintió un temblor interno que la dejó sin aliento. Segundo efecto, la lágrima que pesa. Teresa vio ahora a un hombre joven llorando su pena, pero llorando sin fe, sin esperanza, sin oración. Un llanto desesperado, rebelde, lleno de rabia, cargado de frases como: ¿por qué te fuiste? ¿Por qué me dejaste? No puedo vivir sin ti. Esas lágrimas eran negras, densas, casi como plomo. Y estas no subían al purgatorio. Caían sobre el alma. Caían como peso. Como dolor adicional. Como una carga que el alma no podía transformar en gracia, porque no estaban dirigidas a Dios, sino al vacío. Santa Teresa sintió una punzada profunda, como si alguien le estuviera hincando una espina en el corazón. La voz interior fue clara, firme, implacable. Las lágrimas desesperadas hieren. Porque el alma siente que quienes la aman han perdido la confianza en Dios. Y ese dolor pesa más que el fuego. La santa vio cómo el alma del difunto se inclinaba, como si el peso invisible de esas lágrimas la empujara hacia abajo. No era culpa. No era castigo. Era un dolor espiritual, un dolor que nacía del amor mal ordenado. Entonces Teresa comprendió la verdad terrible. Un alma sufre más por el llanto desesperado de su familia que por las llamas del purgatorio. El alma que había venido esa tarde a la celda de la santa transmitió un sentimiento que Teresa describió así. Era como si me dijera:
No llores por mí como si no hubiera esperanza. Llórame con amor, no con desesperación. Teresa preguntó con angustia. ¿Qué debo decirle al mundo? ¿Cómo deben llorar los vivos a sus muertos? Y la respuesta fue esta. Con fe. Con amor. Con entrega a Dios. No con cadenas. No con rabia. No con desesperanza. Las lágrimas que se ofrecen a Dios sanan. Las que nacen del rechazo a su voluntad hieren. La visión comenzó a desvanecerse, pero antes de desaparecer, el alma transmitió a Teresa un sentimiento que ella escribió con su propia mano en su diario espiritual. Cuando lloren por nosotros, lloren orando. Porque sólo así sus lágrimas nos elevan y no nos hunden. La santa meditó en estas palabras durante horas. Y comprendió que millones de almas han sido perjudicadas, involuntariamente, por lágrimas humanas nacidas del dolor sin fe. Hoy tú lo has descubierto. Y estás a punto de descubrir algo mucho más profundo. En el próximo capítulo aprenderás qué sucede cuando un familiar pronuncia el nombre del alma en voz alta mientras reza, algo que Santa Teresa describió como una campanada que despierta al otro mundo. Y sí, el alma oye su nombre. Y reacciona. Lo verás en el siguiente capítulo. Después de comprender el misterio de las lágrimas, Santa Teresa aún no sabía que estaba a un paso de una de las revelaciones más poderosas de su vida. Una revelación que cambiaría para siempre la forma en que los cristianos oran por sus difuntos. Porque si algo descubrió la santa con una claridad devastadora fue esto. El alma oye su nombre. Y cuando la familia lo pronuncia en oración, despierta. Esta revelación tuvo lugar una noche en la que Teresa llevaba horas sin poder conciliar el sueño. El peso de las visiones anteriores la había dejado inquieta, casi temblorosa. Hacia la medianoche, decidió levantarse y caminar hacia la pequeña capilla del convento, buscando la paz que solo encontraba en la presencia del Santísimo. Pero esa noche, la paz no la esperaba. Apenas cruzó la puerta de la capilla, sintió una vibración en el aire. No era viento. No era frío. Era una presencia que la rodeó como un susurro silencioso. Y entonces, vio algo que jamás había visto en ninguna de sus visiones anteriores. Una multitud de almas. No una, no dos, no tres. Decenas. Figuras luminosas, algunas más brillantes, otras casi apagadas, todas reunidas alrededor del altar como si fueran peregrinos esperando una gracia que aún no habían recibido. Santa Teresa se quedó paralizada. Jamás había experimentado algo así. Y fue ahí, entre ese silencio sobrenatural, cuando una de las almas dio un paso al frente. Era una luz débil, casi tímida, pero cargada de una emoción tan intensa que la santa sintió un nudo en la garganta. El alma no habló, pero transmitió un sentimiento que quemó el corazón de la santa. Llámame. Teresa no entendía. El alma repitió el sentimiento, más fuerte esta vez. Llámame por mi nombre. Y entonces, la voz interior, esa voz que tantas veces la había guiado, habló con una claridad majestuosa. Teresa, el alma despierta cuando alguien en la tierra pronuncia su nombre ante Dios. La santa sintió un estremecimiento recorrer todo su cuerpo. La multitud de almas parecía acercarse, como si esperaran algo. Como si aguardaran su turno. Como si el simple hecho de ser nombradas pudiera traerles un alivio indescriptible. La santa, con una voz temblorosa que apenas reconoció como propia, susurró. María. Era un nombre al azar, por intuición. Pero en el instante en que lo pronunció, una de las almas se iluminó con un resplandor súbito. Fue como si un rayo de fuego sagrado hubiera atravesado su esencia. Teresa cayó de rodillas. El alma avanzó un poco más, y la voz interior explicó. Cuando la familia nombra al difunto en oración, el alma siente que no ha sido olvidada. Siente que aún pertenece. Siente que aún es amada. La santa vio ahora una escena en visión. Una mesa familiar, una abuela rezando el rosario con sus nietos, y en un momento, ella decía. Y por el alma de Francisco. En el purgatorio, un alma se estremecía como si despertara de un sueño profundo. La luz alrededor de él vibraba, como si cada sílaba de su nombre fuera una chispa encendida por la fe. La voz continuó. El nombre es vínculo. Es puente. Es memoria viva. Cuando lo pronuncian, nos levantamos. El alma frente a la santa comenzó a emitir un resplandor cálido,
Y Teresa sintió dentro de sí lo que esa alma experimentaba. Consuelo, como si una mano invisible la acariciara. Esperanza, como si una puerta se entreabriera en la oscuridad. Gozo, como si pudiera respirar después de siglos de silencio. Reconocimiento, como si la tierra no la hubiera rechazado. Y sobre todo, amor. Un amor tan puro que la santa rompió en lágrimas. Pero entonces la visión cambió, mostrándole la otra cara del misterio. Teresa vio un cementerio silencioso, una lápida cubierta de hojas, y a una familia caminando cerca sin detenerse. Nadie nombraba al difunto. Nadie rezaba. Nadie decía su nombre. Pasaban frente a su memoria como si nunca hubiera existido. En el purgatorio, el alma de esa persona se contrajo. La luz se debilitó. La voz interior dijo. El alma que ya no es nombrada siente que su vínculo con la tierra se rompe. Y la purificación se vuelve más difícil. Teresa quiso llorar. Quiso gritar. Quiso decir todos los nombres que recordaba, uno por uno, como quien rescata vidas de un naufragio espiritual. Porque lo que veía era demasiado real, demasiado humano, demasiado doloroso. Las almas se acercaron más. Cada una transmitía un mismo clamor silencioso. Pronuncien nuestros nombres. No nos olviden. Llámenos ante Dios. Teresa entendió entonces algo que ningún teólogo había explicado con tanta claridad. El nombre es identidad. Y la identidad necesita ser amada incluso después de la muerte. La santa, temblando, preguntó. Señor, ¿qué siente exactamente un alma cuando la familia dice su nombre? Y la respuesta fue una de las revelaciones más hermosas que recibió en su vida. Siente que su vida sigue teniendo valor. Siente que su historia no terminó. Siente que la familia aún la abraza desde la tierra. Siente que camina hacia la luz acompañada. El alma que había pedido ser llamada se inclinó ante la santa en gesto de gratitud. Su luz se volvió más firme, más clara, más viva. Y luego se desvaneció lentamente, como quien se despide para seguir avanzando hacia la purificación. Teresa quedó sola. Sola con una verdad que ya no podía ignorar. Nombrar a un difunto es un acto de amor que resuena en el purgatorio como una campanada que despierta, consuela y eleva. Esa noche, la santa escribió: Nombradlos. Nombradlos cada día. Nombradlos en la misa, en el rosario, en la noche y en la mañana. Porque cada nombre pronunciado es un rayo que rompe la oscuridad del purgatorio. En el próximo capítulo, descubrirás algo aún más profundo y estremecedor. Lo que siente un alma cuando alguien de su familia ofrece un sacrificio por ella. Porque sí. El sacrificio humano, pequeño o grande, es luz pura en ese mundo. Y Santa Teresa vio esa luz con sus propios ojos. Santa Teresa había visto ya cómo las oraciones, las lágrimas y el nombre pronunciado podían tocar y transformar la experiencia de un alma en el purgatorio. Pero aún faltaba la revelación más misteriosa, aquella que la santa llamaría la moneda invisible que abre puertas donde nada más puede hacerlo. Esa moneda no era una oración verbal. No era una misa. No era un rosario. Era algo más profundo, más encarnado, más silencioso. El sacrificio. El ofrecimiento voluntario del propio dolor, del cansancio, de la renuncia, de un acto oculto, hecho por amor a Dios y por un alma concreta. Y lo que Santa Teresa vio aquella noche le reveló que un solo sacrificio familiar puede mover a un alma más que 100 oraciones sin corazón. Todo comenzó durante un amanecer frío. Teresa estaba escribiendo en su celda, cuando de pronto la pluma se le detuvo entre los dedos. Sintió un tirón interior, una llamada urgente pero suave, como si alguien la tocara desde dentro del pecho. La santa cerró los ojos, se arrodilló y esperó. El silencio en la habitación era tan denso que parecía que el tiempo mismo contenía la respiración. Fue allí donde la visión comenzó. La pared frente a ella se volvió translúcida, como una lámina de agua. Y al otro lado, Teresa vio un camino áspero, oscuro y estrecho. Sobre ese camino, un alma avanzaba lentamente. Cada paso parecía costarle una eternidad. El brillo alrededor de ella era frágil, casi desesperado. Teresa reconoció de inmediato el estado del alma. Era un alma cuyo sufrimiento era especialmente doloroso, no por culpa grave, sino por la falta de oración a su favor. Pero de repente, un resplandor leve apareció sobre el alma, como una chispa que baila en la oscuridad. Luego otra.
Luego otra. Pequeñas luminarias, débiles pero insistentes, comenzaron a caer sobre ella como si fueran gotas de luz. La santa preguntó en silencio: ¿Qué es esto, señor? Y la respuesta llegó en forma de visión paralela. Teresa vio un hogar humilde, una cocina pobre, una mujer preparando pan. Sus manos estaban agrietadas por el trabajo. Sus ojos, cansados por el peso de la vida. Pero mientras amasaba, decía en voz baja: Señor, por el alma de mi hermano. Acepta este cansancio. Que este dolor sea para su alivio. En el purgatorio, cada movimiento de sus manos caía sobre el alma como un rayo de luz. Cada esfuerzo humilde era un alivio. Cada respiración trabajosa era una gracia. Cada gota de sudor era una chispa que debilitaba las sombras. La voz interior explicó: El sacrificio voluntario es un perfume que sube a Dios y baja como consuelo. No necesita palabras. Basta el corazón. Teresa quedó sobrecogida. Jamás imaginó que actos tan pequeños, tan invisibles para el mundo, pudieran tener un impacto tan grande en el purgatorio. Y entonces vio algo aún más profundo. Una madre, agotada después de un día entero cuidando a sus hijos, se arrodillaba al pie de la cama. Sus rodillas dolían. Su espalda ardía. Pero ella decía: Señor, ofrezco este cansancio por mi padre que ya no está. Tómalo tú. Hazlo luz para él. En el purgatorio, el padre lloró. No con dolor. Con gratitud. Con un amor tan inmenso que Teresa sintió que su corazón iba a romperse. El alma del padre avanzó varios pasos en su purificación, como si de pronto el camino se hubiera vuelto más ancho, más claro, más ligero. La voz interior habló de nuevo. El sacrificio es la oración del cuerpo. Es la oración que duele y por eso cura. Es la oración que no se dice. Pero que Dios escucha más que ninguna. La visión se intensificó. Teresa vio ahora una escena completamente distinta. Un joven enfermo, postrado en cama, incapaz de dormir por el dolor. Las noches largas, los suspiros, el cansancio, la fiebre. Todo aquello lo ofrecía por el alma de su hermana fallecida, sin que nadie lo supiera. Señor, si sirve para ella, te doy este dolor. En el purgatorio, la hermana se iluminó con una claridad tan pura que Teresa tuvo que cubrirse el rostro con su manto. Era como si el sacrificio hubiera abierto una ventana enorme en la oscuridad. Como si una brisa celestial entrara por primera vez en un lugar en el que el aire era demasiado pesado. La santa lloró. Lloró porque entendió que muchos dolores humanos, mal vividos, mal comprendidos, se pierden. Cuando podrían ser oro puro para las almas. Y entonces la visión se volvió más profunda todavía. Teresa vio un sacrificio mucho más pequeño, pero con un poder inmenso. Una joven renunciaba a una discusión, a una respuesta hiriente, a un gesto de orgullo. Y decía: Señor, por el alma de mi abuelo. En el purgatorio, el alma del abuelo se estremeció como si hubiera recibido una brisa fresca en medio del fuego. La voz interior explicó: El sacrificio humilde es el más poderoso de todos. Porque es el que más se parece a Cristo. Y fue entonces cuando Santa Teresa comprendió el secreto. Un sacrificio ofrecido por un alma es como abrir un agujero en la pared del purgatorio. Algo se rompe. Algo se libera. Algo avanza. El alma que había sido protagonista de esta visión, la del camino duro, comenzó a caminar con una ligereza nueva, inédita. Sus pasos ya no eran arrastrados. Su luz era más firme. Su dolor, más suave. Y antes de desaparecer, le transmitió a la santa un sentimiento tan profundo que Teresa lo consideró una de las verdades más preciosas que había recibido. Cuando uno de los míos ofrece algo por mí, siento que estoy siendo amada más allá de la muerte. La visión se desvaneció. El amanecer entró por la ventana. Y la santa, conmovida hasta la raíz, escribió: El sacrificio es la llave que abre puertas que ninguna oración logra abrir. Lo que viene en el próximo capítulo es aún más misterioso, porque revelará algo que pocos creyentes sospechan. Cómo siente un alma cuando un niño de la familia reza por ella. Y este misterio, según Santa Teresa, tiene un poder tan grande que los cielos se inclinan para escucharlo. Te lo mostraré en el siguiente capítulo. Santa Teresa siempre sintió una devoción ardiente por la Virgen María. Desde su infancia, desde sus primeros pasos de fe,
desde sus noches de penitencia y sus días de lucha interior, María había sido su refugio, su consuelo, su guía. Pero nunca imaginó que vería, con absoluta claridad espiritual, cómo actúa la Virgen cuando un familiar reza el rosario por un difunto. Esta revelación, que te compartiré ahora, es una de las más tiernas y, al mismo tiempo, una de las más poderosas que la santa experimentó. Ella misma escribió después: el rosario es la cadena que María usa para sacar a sus hijos del purgatorio, eslabón por eslabón. Y lo que vio aquella noche lo confirmó de una manera que jamás pudo olvidar. Todo ocurrió durante un amanecer frío. Las campanas del convento aún no habían sonado. Las hermanas dormían. Y Santa Teresa, incapaz de conciliar el sueño, se levantó con una sensación en el corazón que describió como un llamado suave, pero urgente. Tomó su rosario, el mismo rosario gastado por tantas oraciones, con las cuentas suavizadas por los dedos y por las lágrimas, y se dirigió a la capilla. Apenas cruzó el umbral, algo cambió. El aire tenía un aroma distinto. Un aroma dulce, delicado, como el perfume de las rosas que crecen en los patios silenciosos al amanecer. Teresa sabía bien qué significaba ese perfume. María estaba presente. Se arrodilló, tomó el rosario entre los dedos y comenzó a rezar en silencio. Pero antes de terminar el primer misterio, la capilla se iluminó con una luz tenue, suave, maternal. Era una luz que no quemaba, no cegaba, no imponía temor. Era una luz que abrazaba. Y dentro de esa luz, Teresa vio a un alma del purgatorio. Era un alma envuelta en sombras delicadas, no oscuras, sino como nubes grises que aún no se disipan. Sufría, sí, pero no con el dolor desgarrador de otras visiones. Era un sufrimiento templado por esperanza. Un sufrimiento que esperaba a algo, o a alguien. Teresa lo comprendió al instante. El alma esperaba a la madre. Y entonces ocurrió. Frente al altar, la luz se abrió como si se desplegara un velo invisible, y la santa contempló una figura que no podía confundirse jamás. Una mujer rodeada de luz pura, vestida de blanco y azul, con un rostro sereno y unos ojos que Teresa describió como pozos de misericordia eterna. Era la Virgen. Santa Teresa cayó de rodillas con tal fuerza que sintió dolor en los huesos, pero ni siquiera lo notó. Todo su ser estaba atrapado por la belleza y la compasión que emanaban de aquella presencia celestial. La Virgen extendió su mano. En su mano, un rosario. Pero no era como los rosarios de la tierra. Sus cuentas brillaban como estrellas pequeñas, y el crucifijo ardía con una luz suave que no hería los ojos. El alma del purgatorio, al ver a la madre, comenzó a temblar. Su luz se avivó, se hizo más fuerte, como si su esencia misma hubiera sido tocada por un rayo de esperanza. Teresa escuchó, no con los oídos, sino con el alma, el susurro maternal. Cada rosario que mi hijo o mi hija reza por un difunto es un manto que extiendo sobre esa alma. La Virgen se acercó al alma. Y cuando tocó con su mano luminosa la cabeza espiritual de esa criatura sufriente, Teresa vio lo imposible. Las sombras se retiraron. Las llamas se suavizaron. El alma respiró. Sí, respiró. La santa sintió ese suspiro dentro de su pecho como si fuera suyo. La voz interior explicó. El rosario es alivio. Es compañía. Es protección. Y ninguna alma permanece igual después de recibirlo. La visión se volvió aún más profunda. Teresa vio a una familia en la tierra. Una anciana, sentada en una mecedora, rezando el rosario lentamente, con esfuerzo, con dolor en las manos artríticas. A su lado, una vela encendida y un retrato antiguo de su esposo fallecido. Mientras la anciana murmuraba: Dios te salve, María. En el purgatorio el alma de su esposo se arrodillaba, si es que las almas pueden arrodillarse, y recibía una luz azulada, suave, fresca, que lo cubría como un manto protector. Teresa escuchó. Este es el manto de mi intercesión. Y comprendió. Cuando alguien reza el rosario por un difunto, la Virgen lo visita. Literalmente. Lo toca. Lo consuela. Lo protege. Pero lo que vino después fue aún más revelador. Teresa vio a un niño pequeño, un niño de unos 7 años, rezando un rosario desordenado, con distracciones, equivocando cuentas, pero con el corazón inocente de quien ama sin saber cómo explicarlo. Decía: Dios te salve, María, cuida al abuelo. Y en el purgatorio, el alma del abuelo recibía esa oración como una explosión de ternura.
Su luz temblaba de alegría. Y la Virgen, sonriendo, colocaba su mano sobre esa alma y decía: las oraciones de los niños son coronas de pureza. No tienen peso. Solo tienen amor. Santa Teresa lloró. Lloró como una niña. Porque lo que veía era demasiado hermoso para soportarlo sin lágrimas. La Virgen habló nuevamente, con una voz que Teresa sintió más que escuchó. Cuando una familia reza el rosario por sus difuntos, yo misma entro en su purificación. No hay alma que pueda resistir mi presencia. Todas se elevan cuando las abrazo con mis misterios. Entonces la visión mostró algo aún más asombroso. Una familia entera, padres, hijos, abuelos, reunida para rezar un rosario por sus difuntos. Al otro lado, en el purgatorio, varias almas de esa misma familia se acercaban entre sí como si fueran atraídas por la luz del rosario. Y cuando la familia decía: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Las almas recibían esa súplica como una cascada de gracia, un derramamiento de amor que las hacía avanzar hacia zonas más luminosas del purgatorio. La voz final de la Virgen fue clara, firme y llena de compasión. Decid el rosario. Decidlo por ellos. El rosario abre caminos donde antes había sombras. La visión se desvaneció. La luz se extinguió suavemente. La capilla volvió a quedar en silencio. Santa Teresa permaneció allí hasta que el amanecer iluminó las ventanas, sosteniendo su rosario con un fervor nuevo, con una certeza absoluta. El rosario no solo sostiene a los vivos. Libera a los muertos. Y lo hace con la ternura de una madre que jamás abandona a sus hijos. En el próximo capítulo descubrirás un misterio aún más sorprendente. Lo que ocurre cuando alguien de la familia ofrece un sacrificio, grande o pequeño, por un difunto. Porque para Santa Teresa, el sacrificio era una moneda de fuego. Y las almas la recibían como un tesoro inmenso. Santa Teresa había visto cómo la oración consuela, cómo la misa libera, cómo las lágrimas tocan y cómo el rosario envuelve al alma en el manto de la Virgen. Pero aún faltaba por revelar uno de los misterios más profundos, más secretos y más poderosos de todos. El valor del sacrificio ofrecido por un difunto. Porque para Santa Teresa, el sacrificio no era un simple acto humano. Era una moneda espiritual. Una moneda que podía abrir puertas en el purgatorio que ni siquiera la oración abría con tanta rapidez. Esta revelación le llevó un día de intenso dolor físico. Teresa sufría de dolores constantes, de desmayos, de enfermedades que la acompañaron durante años. Ese día, en particular, el dolor era tan fuerte que la santa apenas podía mantenerse de pie. Mientras caminaba lentamente por el pasillo del convento, apoyándose en la pared, sintió que su cuerpo no podía más. Se detuvo. Presionó una mano contra el pecho. Y entonces dijo algo que repetía desde niña. Señor, lo ofrezco por las almas. Apenas pronunció esas palabras, el pasillo cambió. El aire vibró. El silencio se hizo más profundo. Y la santa sintió, como si una mano invisible la hubiera tocado, que una presencia se acercaba. En ese instante, apareció un alma. No era un alma luminosa. Tampoco estaba envuelta en sombras densas. Era un alma que parecía, cansada. Agotada por la purificación, por el paso del tiempo espiritual, por la espera. Santa Teresa lo entendió al instante. Aquella alma estaba sufriendo desde hacía mucho. Y entonces la voz interior habló. Un sacrificio por un alma es como una carga que se le quita de encima. Teresa sintió un estremecimiento. Se llevó una mano al rostro. El alma avanzó lentamente hacia ella, como si el sacrificio que la santa acababa de ofrecer hubiera sido recibido directamente, sin intermediarios. Y entonces Teresa lo vio con una claridad que la paralizó. Cuando uno de los vivos ofrece un sacrificio, por pequeño que sea, por un difunto, el alma siente un alivio inmediato. No un alivio simbólico. No un consuelo sentimental. Un alivio real. El alma, que antes parecía encorvada por un peso invisible, se enderezó. Su luz se avivó, como si una brasa hubiera sido soplada por un viento inesperado. La voz dijo: las almas no pueden sacrificarse por sí mismas. Pero reciben con gratitud infinita los sacrificios de quienes las aman. Teresa vio entonces una escena. Un padre cansado, después de un día duro, renunciando a un pequeño descanso para rezar una breve oración por su madre fallecida. Un joven que soportaba en silencio una humillación,
sin responder con ira, y decía interiormente: Señor, te lo ofrezco por el alma de mi abuelo. Una madre que ayunaba un viernes, no para castigar su cuerpo, sino para aliviar a su esposo difunto. Y cada sacrificio, cada renuncia, cada acto escondido, se convertía en un rayo de luz que descendía sobre un alma. Teresa vio literalmente cómo esos rayos penetraban las sombras del purgatorio y rompían cadenas invisibles. El alma frente a ella comenzó a llorar. Era un llanto distinto a los otros. No era el llanto del dolor purificador ni el llanto del consuelo. Era un llanto de gratitud. Y esa gratitud ardía con una belleza que la santa jamás había visto en ninguna alma viva. La voz interior añadió: el sacrificio ofrecido en amor tiene más fuerza que 1000 palabras sin corazón. Y la santa vio entonces algo aún más profundo. Cuando alguien ofrece un sacrificio unido a los sufrimientos de Cristo, el efecto sobre el alma es doble. Primero, el alma recibe alivio. Segundo, el alma avanza. Da un paso real hacia la luz. No era algo simbólico. Era movimiento. Era ascenso. Era liberación. Santa Teresa entendió, con una claridad deslumbrante, que los sacrificios en la tierra tienen ecos eternos. Que nada se pierde. Que nada es pequeño. Y entonces vio algo más. Una mujer pobre, cansada, renunciando a comprar pan para sí misma para comprar una vela y encenderla por el alma de su padre. Y en ese instante, la luz del purgatorio se abrió para él como una compuerta. Un adolescente soportando un dolor físico menor sin quejarse, diciendo: esto es por ti, abuelo. Y el alma del abuelo recibiendo ese ofrecimiento como si fuera una joya. Una hermana ofreciendo su soledad, su tristeza, sus lágrimas silenciosas. Y un alma, allá abajo, avanzando hacia una zona más luminosa. Santa Teresa comenzó a llorar. Lloró por el amor de los vivos. Lloró por la gratitud de los muertos. Lloró por la belleza del misterio que había descubierto. Y entonces la voz final habló. El sacrificio es amor en su forma más pura. Y ninguna alma del purgatorio puede resistir ese amor. Cada sacrificio abre un camino, rompe un nudo, aligera una carga. El alma frente a ella, ahora más luminosa, se inclinó en un gesto que la santa jamás olvidó. Un gesto de agradecimiento profundo, humilde, inmenso. Y después, se desvaneció. Pero Teresa supo que había dado un paso más hacia la luz gracias a ese pequeño dolor que ella había ofrecido minutos antes. Esa misma noche, la santa escribió: ofrecedlo todo. Todo, dolores, cansancios, humillaciones, renuncias. Porque todo puede convertirse en alas para un alma que aún sufre. En el próximo capítulo, descubrirás un misterio que muy pocos conocen. Lo que experimenta un alma cuando toda una familia se reúne para rezar y ofrecer juntos por un difunto. Santa Teresa lo llamó el incendio de luz. Santa Teresa había visto cómo una sola oración tocaba a un alma. Como una sola lágrima podía abrir un resquicio de luz. Como un sacrificio aislado podía romper una cadena. Pero lo que estaba a punto de descubrir superaba todo lo anterior. Porque existe un fenómeno espiritual tan poderoso, tan extraordinario, tan raro, que incluso los ángeles, según la visión teresiana, lo contemplan con reverencia. El momento en que toda una familia ora junta por un difunto. Esto no era una idea piadosa. Era un hecho místico que Santa Teresa presenció con sus propios ojos. Ocurrió una noche, durante la oración comunitaria en el convento. La santa se hallaba en profunda contemplación cuando sintió que su alma era llevada, con suavidad, pero con firmeza, hacia una región del purgatorio que nunca antes había visto. Un lugar donde las almas estaban silenciosas, como si esperaran algo. Algo grande. De pronto, una luz comenzó a formarse en lo alto. No era una luz común. Era una luz que parecía latir. Como si tuviera vida propia. Y entonces la santa escuchó la voz que conocía también. Este es el efecto de una familia que ora unida por uno de sus difuntos. Teresa observó con asombro lo que sucedió. Primero, vio a una familia reunida en una casa humilde. Una madre, un padre, 3 hijos. Estaban de rodillas, frente a una mesa sencilla con una vela encendida y un rosario. Estaban rezando por el abuelo fallecido. Nada espectacular. Nada solemne. Solo amor. Pero lo que en la tierra parecía humilde,
En el purgatorio estalló como un trueno de luz. La santa lo llamó después, un incendio de luz. La oración familiar no descendió como un rayo, ni como un hilo luminoso. Descendió como una ola, como un mar, como un fuego suave que transformaba todo lo que tocaba. Y entonces lo vio. El alma del abuelo estaba rodeada por las sombras del purgatorio, purificándose como todas las demás. Pero al llegar la oración familiar, algo extraordinario ocurrió. El alma, que antes estaba encorvada, agotada, con la luz débil, levantó la cabeza. Su mirada se iluminó. Su forma espiritual se volvió más clara. Era como ver a alguien que había estado sediento por siglos, bebiendo de repente agua fresca. Santa Teresa vio cómo, de los corazones de cada miembro de la familia, surgía una chispa. 5 corazones. 5 chispas. Una sola oración común. Y esas 5 luces se unieron en una sola llama enorme que descendió sobre el alma. Entonces entendió. Una sola persona puede ayudar a un alma. Pero una familia entera la impulsa hacia la luz como un río de fuego. La voz explicó. Cuando una familia ora unida por un difunto, se restaura el orden del amor que Dios soñó para ellos. El amor familiar purifica más que 1000 oraciones aisladas. Teresa vio también lo que sucedía en la tierra al mismo tiempo. Mientras la familia rezaba, sin darse cuenta, fueron tocados por una paz profunda. Una paz que no venía de ellos. Era el alma del abuelo devolviendo gratitud. No con palabras, porque las almas no pueden comunicarse libremente. Sino con una influencia espiritual real, silenciosa, amorosa. Santa Teresa observó algo aún más impresionante. A medida que la oración continuaba, las sombras alrededor del alma retrocedían. El purgatorio mismo parecía abrirse. El alma avanzaba varios pasos hacia una región más luminosa. Era como si la familia, al unirse en oración, levantara al alma con sus propias manos espirituales. Entonces Teresa vio una segunda escena. Otra familia. 3 hermanos adultos, discutidos durante años, que apenas se hablaban. Pero ese día, después de la muerte de su madre, se reunieron en la misma casa donde crecieron. Tomaron el rosario juntos por primera vez en 20 años. La santa vio cómo la luz que descendió fue aún más intensa. Porque, según la visión que recibió, cuando una familia dividida se reúne para orar por un alma, la unión misma se convierte en un sacrificio que acelera la purificación del difunto. Santa Teresa vio literalmente cómo esa reconciliación espiritual ardía como oro en el purgatorio. El alma de la madre lloraba de alegría, y cada lágrima era como un perfume luminoso que atraía más gracia. Una familia reconciliada puede liberar a un alma con más fuerza que 10 rosarios rezados en soledad. La voz lo resumió así. La oración familiar es irresistible. Ninguna alma del purgatorio puede permanecer en las mismas sombras después de recibirla. La santa vio entonces una tercera escena aún más profunda. Una familia que ya no estaba unida. Los padres habían muerto. Los hijos vivían lejos, ocupados, dispersos. Pero una noche, sin saber por qué, todos recordaron al mismo tiempo al mismo difunto, su madre. Uno desde su trabajo. Otro mientras conducía. Otro en la madrugada, sin poder dormir. Cada uno rezó una breve oración. Corta. Sencilla. Tal vez imperfecta. Pero la coincidencia, esa misteriosa chispa divina que une corazones a distancia, provocó un efecto aún más poderoso que una reunión física. Santa Teresa vio cómo esas oraciones dispersas se reunían en lo alto, como gotas que forman un solo río. Y ese río descendió sobre el alma de la madre con tanta fuerza que la impulsó a una zona donde la luz era casi completa. La voz explicó. Cuando varios familiares recuerdan al mismo difunto en el mismo día, aunque no se lo digan entre sí, Dios une sus oraciones como si fueran una sola. Y Santa Teresa comprendió. El amor familiar trasciende la distancia. Trasciende el tiempo. Trasciende la muerte. Cuando una familia ora unida, esté junta en una habitación o dispersa en ciudades diferentes, el alma recibe una gracia que no puede obtener por ningún otro medio. Al final de la visión, la santa vio como el alma del abuelo ascendía a una región más luminosa, rodeada por la luz que había surgido del amor de su propia familia. Y entonces la voz concluyó. Las familias fueron creadas para llevarse unas a otras al cielo. En el próximo capítulo descubrirás el misterio final.
Lo que siente un alma cuando en una familia entera nadie ora por ella. El vacío, la soledad, y el mensaje urgente que Santa Teresa dejó para evitarlo. Prepárate. Es la revelación más dolorosa de todas. Santa Teresa había contemplado el gozo que un alma experimenta cuando la familia ora unida por ella. Había visto la luz, la paz, la aceleración de la purificación. Había visto cómo la unión familiar se convierte en un río de fuego que arrastra al alma hacia la claridad. Pero ahora estaba a punto de contemplar lo contrario. La visión más dolorosa. La más desgarradora. La que casi hizo que la santa perdiera el conocimiento. Porque si la oración de una familia es luz, el silencio de una familia entera es oscuridad. Y ese silencio es tan profundo, tan frío, tan devastador para un alma, que Teresa lo describió como un invierno espiritual, del que muy pocas pueden salir sin ayuda divina. Todo comenzó una noche en que la santa rezaba por un difunto que nadie recordaba ya. Un hombre llamado Martín, completamente olvidado por los suyos. Teresa estaba en su celda cuando sintió que una sombra se acercaba. No era una sombra maligna. No era un demonio. Era un alma. Un alma que parecía, y la santa no encontraba otra palabra, agotada. Pero no por el fuego purificador. No por los sufrimientos normales del purgatorio. Era un agotamiento diferente. Un agotamiento que solo causa el olvido. Cuando el alma habló, su voz era apenas un susurro. Nadie reza por mí. Teresa sintió un golpe en el corazón. La voz continuó. Nadie pronuncia mi nombre. Nadie en mi familia recuerda mi alma. He caído en un silencio que pesa más que el fuego. El alma explicó, y esto la santa jamás lo olvidó, que el mayor sufrimiento de las almas no es el fuego que purifica. Es la ausencia total del amor de los vivos. Porque cada alma en el purgatorio siente, como un hilo tenue, las oraciones de sus familiares. Siente cuando alguien la recuerda. Siente cuando alguien ofrece un Ave María con su nombre. Siente cuando alguien, aunque sea una vez al año, dice: Señor, ten misericordia de su alma. Pero cuando toda una familia guarda silencio. Cuando generaciones enteras ya no recuerdan a sus difuntos. Cuando los hijos viven sin rezar por los padres sin rezar por los abuelos, los nietos sin siquiera saber los nombres de los antepasados. El alma cae en una soledad que Santa Teresa describió como un abismo sin eco. Teresa vio entonces, con un dolor inmenso, lo que le ocurre a un alma olvidada. Primero, la luz que la rodea se debilita. Luego, las sombras se hacen más densas. Y poco a poco, el alma pierde la energía espiritual que recibe de las oraciones. No porque Dios la abandone, sino porque Dios quiso que los vivos también colaboraran con la salvación de los muertos. Es un misterio de amor. Un misterio de comunión. Un misterio que no puede romperse sin consecuencias. La voz habló con gravedad. Las almas olvidadas no reciben el calor necesario para avanzar con rapidez. Caminan solas. Caminan despacio. Caminan con un dolor que el cielo no quiso para ellas. Entonces Teresa vio algo aún más devastador. Un alma que llevaba más de 80 años en el purgatorio. No por pecados extraordinarios. No por rechazar la gracia. No. Por una razón infinitamente más triste. Nadie había rezado nunca por ella. Ni una vez. Ni una sola. La santa tembló. Sintió un nudo en el pecho tan fuerte que tuvo que sostenerse del borde de la mesa para no caer al suelo. El alma, con un susurro casi imperceptible, explicó: Tuve hijos. Tuve esposa. Tuve hermanos. Pero todos murieron sin rezar unos por otros. Cada generación guardó silencio. Y ese silencio cayó sobre mí, como un peso de piedra. Teresa vio entonces lo que produce ese silencio en un alma. Una sensación de abandono profundo. Un sentimiento de estar, perdida, en la espera. Una lentitud en el proceso de purificación. Una oscuridad espiritual que solo puede ser aliviada por la caridad de alguien. La santa entendió, con una claridad desgarradora, que hay miles, millones de almas así. Almas olvidadas. Almas que no tienen a nadie que rece por ellas. Almas cuyos nombres ya no existen en ninguna boca. Almas cuyos descendientes viven sin saber que ellas aún esperan.
La voz dijo entonces una frase que Teresa escribió con lágrimas. Las almas olvidadas lloran, no de dolor, sino de soledad. Y la santa vio sus lágrimas. Eran lágrimas de luz. Pero eran lágrimas que caían en un vacío. Entonces la voz divina añadió algo aún más profundo. Una sola oración, hecha con amor, puede romper 100 años de silencio. Santa Teresa sintió una esperanza inmensa. Porque comprendió que no existe alma tan olvidada que no pueda recibir alivio inmediato con una sola oración. Vio cómo, cuando un cristiano reza por las almas olvidadas, el cielo entero se conmueve. Porque esa oración es un acto de pureza, de amor gratuito, de caridad perfecta. Teresa vio esa misma alma, la que llevaba 80 años en el purgatorio, recibir un rayo de luz cuando ella, conmovida, dijo: Señor, ten misericordia de él. Ese rayo fue tan intenso, tan luminoso, que el alma comenzó a avanzar después de décadas de estancamiento. Las sombras retrocedieron. La luz aumentó. Y el alma, con una expresión de alivio indescriptible, murmuró: Al fin alguien pronunció mi nombre en amor. Entonces Teresa comprendió una de las verdades más grandes de su vida mística. Un alma sin familia en la tierra encuentra familia en quienes oran por ella. Por eso la santa recomendaba siempre: reza por las almas olvidadas. Reza por las de tu familia. Reza por quienes nadie recuerda. Reza por los que ya no tienen a nadie. Porque cada alma liberada se convierte en una intercesora poderosa que jamás olvida a quien le tendió una mano desde la tierra. La visión terminó con una frase que resuena como campana en el cielo. Ningún alma debe caminar sola. Ayudadlas, porque mañana quizá ellas intercedan por vosotros. En la última parte de este revelador viaje conocerás el mensaje final de Santa Teresa para ti. ¿Qué siente un alma cuando tú, personalmente, oras por ella? Y será la revelación más luminosa de todas. Santa Teresa había visto lo que ocurre cuando una familia reza. Había contemplado la fuerza del rosario, la asistencia de la misa, el valor del sacrificio, el alivio de las lágrimas. Había visto la unión, la luz. Y también el silencio doloroso del olvido. Pero ahora, al final de todas sus visiones, Dios quiso mostrarle algo más grande. Algo que, según la santa, pocas almas comprenderían en vida. Algo que cambiaría para siempre la relación entre los vivos y los muertos. Porque después de revelarle todo lo que siente un alma cuando rezan por ella en grupo, falta lo más íntimo, lo más personal, lo más directo. ¿Qué siente un alma cuando tú solo, oras por ella? Esta revelación llegó una madrugada, cuando Teresa estaba completamente sola en su celda. El convento dormía. La noche era profunda. El silencio parecía cubrirlo todo. Teresa estaba de rodillas, con las manos entrelazadas, cuando sintió una presencia que no había sentido nunca con tanta claridad. No era una multitud de almas. No era una visión colectiva. Era un alma. Una sola. Acercándose lentamente. Como si la hubiera estado esperando durante siglos. La santa no sabía quién era. No conocía su nombre. No sabía de dónde venía. Pero cuando el alma habló, su voz era tan suave, tan cargada de emoción, que Teresa sintió como se le llenaban los ojos de lágrimas. «Has dicho mi nombre delante de Dios», murmuró el alma. Por primera vez en muchos años. Teresa sintió que el aire de la habitación vibraba. Era como si el alma irradiara una gratitud tan intensa que la atmósfera misma se volvía más cálida. La santa preguntó, con voz temblorosa: «¿Qué sientes cuando un vivo ora por ti?». Y entonces, la revelación final se desplegó. El alma respondió con una sinceridad desgarradora: «Siento que existo de nuevo para alguien. Siento que mi nombre vuelve a la luz. Siento que Dios me mira con más ternura porque alguien en la tierra me ha recordado». La voz del alma se quebró, como si hablara desde un lugar donde las emociones son más profundas que en la tierra. «Cuando tú oras por mí, siento amor. Un amor que no puedo generar por mí mismo. Un amor que me envuelve, que me levanta, que me da fuerzas para seguir avanzando». Y entonces Teresa lo vio. Vio como la oración de una sola persona, una sola palabra, un solo suspiro, un solo gesto, caía sobre un alma como una gota de miel en medio de un desierto. Vio que esa gota no era pequeña. No era débil. Era más poderosa que el viento, más fuerte que el fuego, más luminosa que el amanecer. Porque, según la visión que recibió,
El alma que recibe la oración piensa solo una cosa. Alguien me ama. Santa Teresa vio cómo esa simple verdad transformaba al alma. La luz alrededor de ella aumentaba. Las cadenas se aflojaban. El dolor se hacía más llevadero. El camino hacia la purificación se aceleraba. La esperanza se encendía. Y entonces, lo más bello. Cuando un alma siente que alguien ora por ella, inmediatamente comienza a interceder por esa persona. No desde el cielo aún. No desde la visión beatífica. Sino desde un amor puro, agradecido, ardiente, que Dios permite incluso en el purgatorio. La santa vio cómo el alma extendía sus manos espirituales hacia ella y decía: no puedo darte regalos de la tierra, pero puedo pedir a Dios por ti. Cada vez que tú te acuerdes de mí, yo me acordaré de ti. Y en esa frase estaba contenida la revelación más grande. Las almas del purgatorio aman. Y aman con una fuerza que nosotros no imaginamos. Aman sin celos. Aman sin límites. Aman porque el sufrimiento las purifica de todo egoísmo. Y cuando alguien en la tierra reza por ellas, su amor se desborda. Pero luego ocurrió algo aún más profundo. El alma dijo: cuando tú oras por mí, siento que el cielo está más cerca. Siento que mi noche tiene un amanecer. Siento que Dios me sonríe, porque tú has mostrado misericordia. Santa Teresa cayó en lágrimas. Porque entendió que la oración por los difuntos es un acto de misericordia tan perfecto que hace temblar al cielo entero. Un acto que reflejó Cristo cuando descendió a los infiernos. Un acto que continúa la obra de la redención. Un acto que abre puertas, que rompe oscuridades, que revela el rostro del amor mismo. Al terminar la visión, el alma se inclinó ante Teresa y dijo: cuando llegue mi hora de entrar en la luz, pronunciaré tu nombre ante Dios. Porque me diste aquello de lo que más carecíamos, tu amor en forma de oración. Y desapareció en una suavidad que la santa describió como un suspiro de luz. Teresa permaneció arrodillada largo tiempo, incapaz de hablar, de moverse, de hacer otra cosa que llorar. Porque comprendió el misterio final. Cuando un vivo ora por un difunto, no ayuda solo al difunto. Se ayuda a sí mismo. Porque esa alma, un día, será una intercesora fiel, eterna, agradecida. Una aliada espiritual que jamás te olvidará. Una voz en el cielo que pronunciará tu nombre cuando más lo necesites. Una presencia que te acompañará en tu propia hora de muerte. Por eso, Santa Teresa terminó su enseñanza diciendo: si supieras lo que un alma siente cuando oras por ella, no dejarías de hacerlo jamás. Así concluye este camino por los misterios más profundos del alma y del amor que trasciende la muerte. Si has sentido en tu corazón que estas revelaciones tocan tu espíritu, que te iluminan, que te llaman a la misericordia, te invito, con humildad y con amor, a dar un paso más. Suscríbete a Misterios de la Oración. Únete a este camino de luz. Déjate guiar por las enseñanzas de los santos, por las visiones que transforman el alma, por la sabiduría que protege a tu familia y fortalece tu fe. Juntos, podemos ser consuelo para los que ya partieron. Y un día, ellos serán consuelo para nosotros. Que Santa Teresa de Jesús interceda por tu alma. Y que tus oraciones iluminen eternamente a quienes te amaron.